Buenas tardes, aquí estamos, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por estar ahí, bienvenidos a esta masterclass online que hoy vamos a dedicar a conocer el caso de Fogardo Santiso, un caso de emprendimiento que estoy segura de que os va a inspirar muchísimo. Sabéis que esta jornada forma parte del programa de la Agenda Formativa de Otoño del Consejo Social de la Universidad de Da Coruña y se enmarca dentro del programa Adventure, orientado a la formación en emprendimiento y transformación digital de microempresas. Pues nuestro invitado de hoy es un gran emprendedor, os lo puedo asegurar. Antes de nada, me presento, soy Loreto Silvoso, soy periodista, hoy os saludo desde A Coruña y estoy encantada de que estéis aquí. Os aseguro que os va a encantar la charla de hoy, igual que la que tuvimos en nuestra anterior jornada dedicada a la inteligencia artificial con Carlos Santana, que sigue por ahí online, o sea que la podéis consultar también. Bueno, deciros de Fogardo Santiso, yo no sé si vosotros lo descubristeis como me pasó a mí, pero yo lo descubrí cuando era muy jovencita, de universitaria, estudiando la carrera de periodismo en Santiago, y iba como tanta gente allí al lugar de Santiso, en Teo, a las afueras de Santiago, a ese mítico y místico también restaurante y con todo lo que rodeaba a Fogardo Santiso, ¿no? Toda la historia que rodea este lugar, aparte del popular conjuro de la queimada y demás. Y de repente me he dado cuenta de que se han convertido en un auténtico referente de la sostenibilidad en el sector de la restauración, del turismo, de la cultura y de muchas otras cosas más que nos va a contar hoy su responsable financiero, Víctor Lama, que es nuestro invitado. Además, ahora que todo el mundo habla de sostenibilidad, pues es muy interesante porque de esto vamos a hablar con Víctor, al que saludamos ya que lo tenemos ahí en pantalla. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido, buenas Buenas. tardes. ¿Qué tal, Loreto? Muy buenas tardes. ¿Qué Muy tal bien. todos por ahí? Deseando conocer el caso de éxito de Fogardo Santiso, en lo que os habéis convertido, porque ahora sois Grupo Fogar, pero eso todos nos lo vas a explicar, el making of Fogardo Santiso, nos lo vas a contar esta tarde y sobre todo eso, darme cuenta de el otro día os daban un premio en el Foro Gastronómico precisamente por vuestro salto a la sostenibilidad, salto a ser una consultora, estás desarrollando un máster de sostenibilidad, de finanzas sostenibles. Déjame decir para la audiencia, para todos los que nos estáis escuchando, 4 datos muy resumidos de la biografía de Víctor, porque ha hecho muchas cosas, pero bueno, decir que es experto en finanzas sostenibles. Víctor Lama lleva 9 años dedicado al mundo financiero, trabajando en diferentes posiciones, en sectores como el retail, las energías renovables, la logística, el agroalimentario, sin descuidar, por lo que veo, la empresa familiar, pero eso nos lo va a contar ahora. Y hoy en día pues enlaza sostenibilidad y finanzas dentro de la gestión de cualquier compañía con esa meta, ¿no? La de hacer las finanzas sostenibles. Ejerce como profesor en diferentes escuelas y universidades y centros de negocio, tiene el grado en empresariales, ha hecho un máster en dirección financiera y un posgrado en control de gestión. Esto a grosso modo, Víctor, porque bueno, has hecho tantas cosas, tienes un currículum bastante extenso para lo joven que eres. Bueno, yo siempre digo que soy una persona muy inquieta, ¿no? Y que siempre me gusta estar haciendo la cabeza pensar. Al fin y al cabo, la mejor forma de hacerle pensar la cabeza es no parar quieto un segundo, ¿no? Y aunque parezca que no tengo tiempo libre, que puedas entender lo contrario. Bueno, Pues te no he sé dónde lo explicado, sacas, pero siempre hay un hueco por ahí. Vale, bueno, pues entonces vamos a conocer el caso. Te dejo ya para que nos cuentes a todos esto, cómo empezó todo, la historia de Fogardo Santiso, si te parece. Todo tuyo. vale, pues vamos allá. Os voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver en pantalla, no? Entiendo. Vale, entiendo que sí, nadie me contesta. Vamos a dar el silencio por aprobado. Bueno, os cuento un poco qué es Grupo Fogar, por qué hoy día es Grupo Fogar y por qué estamos aquí, ¿no? Fogar dos Santiso nació hace ya más de 25 años, nació en el año 1996. Vale, quizás mucha gente recuerde esa época de la que hablaba antes Loreto, ¿no? De un sitio muy místico
que al fin y al cabo lo era, cerquita de Santiago, concretamente en el concello de Teo. Bueno, Fogar do Santiso nació como un proyecto de restauración, ¿vale? Pero que tenía un fin detrás y que no era otro que al fin y al cabo poner en valor la cultura y el mundo rural. Evidentemente, la restauración era parte inherente al proyecto y es el modelo de negocio que hoy día sustenta gran parte de todo el proyecto, pero no obstante siempre había esa necesidad de poner en valor la cultura, las raíces de Galicia, la tradición, las poesías, etcétera. Bien, durante muchísimos años, prácticamente una década, algo más incluso, se consideró un modelo de éxito en restauración. Por deciros una cifra, en 10 años pasaron más de 4 millones de personas por los restaurantes que tenemos hoy día, ¿vale? Pero viendo realmente lo que había ocurrido durante esa época, los propietarios, mis jefes, hoy día José y Chus, se dieron cuenta de una situación delicada, ¿no? Y se dieron cuenta de que al fin y al cabo todo lo que habían conseguido hasta la fecha, que cualquier otro empresario consideraría un modelo de éxito, no era más que un modelo de éxito económico, ¿no? Y que se quedaba solamente en eso, en haber conseguido llegar a muchísima gente desde el rural, pero con un modelo de éxito económico. ¿Qué se decía entonces? Se decidió darle un vuelco al proyecto en 2007. Se tomó la decisión de analizar a través de un sistema RP, algo que por aquel entonces era casi futurista, cómo estábamos impactando en el medio ambiente, ¿no? Realmente, qué residuos estábamos generando, cuál era la capacidad de recuperación de nuestras tierras, por ejemplo, y además de eso, con qué se quedaba la gente de lo que hacíamos. ¿Con qué se quedaba la gente? Con venir a comer a un sitio divertido, donde había carallada, donde se hacía queimada, pero realmente ese no era el valor de Fogar do Santiso, ¿no? O así se presumía que no debería ser. Como os decía, se analizó el impacto que se estaba generando en el medio ambiente y se decidió entonces darle un vuelco a la compañía, ¿no? Fue entonces cuando Fogar do Santiso emprendió un rumbo diferente. Decidió en el 2007 dar un salto a la certificación ecológica. Por situaros en tecnicismos, es una acreditación que certifica el origen de productos cultivados en Galicia de una forma menos nociva para el medio ambiente, ¿vale? Hablamos de no utilización de efectos sanitarios, hablamos de no utilización de herbicidas, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo lo que pretendimos con esto era buscar un nuevo modelo de trabajo basado en la autosuficiencia a través del cultivo propio de gran parte de hortalizas. Hoy día tenemos 13 hectáreas de terreno en producción y respetando siempre la tierra. ¿Hacia dónde llevó esto? Pues durante muchos años seguimos creciendo en este modelo. Actualmente tenemos 6 restaurantes distribuidos en Galicia y todos funcionan de la siguiente manera. Sintetizando, tenemos un centro de producción de 1000 metros cuadrados donde procesamos anualmente cientos de miles de kilos de huerta, carne o pesca. La huerta principalmente es suministrada por nosotros mismos a través de esas 13 hectáreas que tenemos cerquita del restaurante. Si alguna vez ido a Teo y bajáis por la carretera que lleva al restaurante, veréis allí unos terrenos que son propiedad de la empresa y allí es donde están las huertas. Todo lo que sale de ahí, todo lo que viene de nuestras cooperativas de pesca, concretamente de Aldán, Bueu y de Cangas, o todo lo que compramos a pequeños ganaderos adscritos a una cooperativa que se llama Brin Biocop, lo procesamos en nuestro centro de transformación. Lo que hemos hecho ha sido integrar de forma vertical nuestro proceso productivo, ¿vale? Desde el origen del cultivo o de la cría del animal o de la pesca de pescados, mariscos, etcétera, que llevamos a cabo, los procesamos en nuestro centro de producción y desde ahí salen a nuestros restaurantes. Este modelo de autosuficiencia lo que nos permite es una independencia bastante holgada de lo que ocurre en el mundo, ¿vale? Estamos en una situación de inflación donde realmente hay un incremento brutal de materias primas, véase el trigo, véase la cebada, con las consiguientes afectaciones que tiene en el precio. Nosotros tenemos cierta independencia a través de nuestro modelo. Y este modelo que nació como un modelo sostenible a nivel medioambiental, pues acabó derivando en un modelo de éxito económico. No fue buscado, sino al fin y al cabo lo que fue es una consecuencia de lo que estábamos haciendo durante muchos años de una manera diferente, que es poner en valor el rural a través del medio ambiente. Buscamos siempre también un impacto social dentro de nuestros restaurantes. Sí que es cierto que hasta la fecha, hasta hace muy poquito tiempo, no trabajábamos con grandes cooperativas de huerta, pero cada vez más, ¿no? Confiamos en poder repercutir de una forma positiva en el territorio. Confiamos en la necesidad de poner en valor el territorio y eso implica que cada vez más
agrupemos a diferentes agentes que se unen a nuestra cadena, que actúan como proveedores, principalmente de huerta, pero también de otros productos. Entre tanto, en 2008, con esa filosofía de poner en valor el rural gallego y el territorio gallego, creamos una empresa de bioconstrucción. Fuimos premio del COAG en el año 2008 a través de una vivienda de bajo impacto. Hoy día se habla de la utilización de la madera en la construcción, ¿no? Y parece ser el nuevo elemento constructivo que va a desmontar los esquemas de mucha industria. Pero bien es cierto que es un elemento tradicional que se ha utilizado en Galicia durante muchísimos años, ¿no? Solamente teníamos que ponerlo en valor. Vale, 2016, llevamos ya largo recorrido, arrancamos una nueva línea de negocio vinculada a la restauración, la línea de eventos. No hicimos más que coger un restaurante y ponerle ruedas y llevarlo a cualquier sitio, siempre explotando esa filosofía, ¿no? Al final, lo que pretendemos es ser fieles a nuestros valores y lo que hemos hecho es coger un restaurante, llevarlo a mil sitios. Nos habréis visto seguramente en festivales como Son do Camiño, Festival de la Luz, bueno, Arenal Sound. Si alguno ha visitado por ahí estábamos. También en algún tipo de congreso de carácter público o privado hacemos diferentes tipos de eventos. 2017, y con nuevamente el fin de ser autosuficientes de la manera más clara posible, creamos una línea de producción de bebidas ecológicas para abastecer nuestros propios restaurantes. Principalmente producimos bebidas fermentadas y algún destilado como puede ser la ginebra. En el lado de fermentados destacamos por el apartado del vermú. Por poner una noticia de relevancia, pues bueno, sacamos al mercado en el año 2020 un producto nuevo, diferente, pero que no solamente se basaba en confiar hacer un producto 100% gallego con botánicos gallegos, sino en que ese envase que sacamos al mercado, ese etiquetado, ese producto final, que es una botella de vermú, una botella de ginebra, fuera neutro en carbono, ¿no? Dimos el salto cualitativo de poder hacer una comparativa entre un vermú de una empresa X y nuestro vermú y constatamos y certificamos que cada botella que sacamos al mercado son menos 852 gramos de CO2 que liberamos a la atmósfera en comparación con lo que sería un producto de origen tradicional. Vale, todo funciona muy bien, todo va de perlas, llega la pandemia, un equipo de trabajo vinculado a la restauración, más de 70 personas dentro de la compañía. Yo desembarco poco antes de la pandemia en Fogar do Santiso y me encuentro con un escenario complejo, ¿no? Un escenario que suponía tomar las riendas de una forma diferente y decidir qué hacíamos con 70 familias que teníamos dentro de la compañía. La decisión que se tomó fue no despedir a nadie, buscamos mantener cada uno y todos los empleados que había en la compañía y fue lo que se hizo. Pero entre este tiempo de pandemia, que nos dio tiempo para pensar mucho, y mientras estábamos en ERTE, nos dimos cuenta de una cosa. Y es algo que yo siempre tenía en mente, ¿no? Que era realmente pivotar el modelo de negocio sobre otras áreas. Porque al fin y al cabo lo que se dejaba ver entre líneas durante estos más de 25 años que se había trabajado dentro de la compañía es que el valor realmente de Fogar do Santiso o del Grupo Fogar hoy día no era realmente la comida, sino lo que se hacía para llegar a esa comida, ¿no? Hablamos de economía circular, hablamos de sostenibilidad y hablamos de un modelo que no se he contado, pero que os he dejado entrever, que es un modelo 360. Lo que hacemos en Fogar es todo lo que sale en la tierra tiene un origen circular o debería tenerlo, ¿no? Y lo que hacemos es generar el mínimo residuo posible y si aun con todo y con eso generamos un residuo, lo devolvemos a la tierra. ¿De qué manera? A través de un proceso de compostación industrial, un proceso anaeróbico donde todos los orgánicos que se generan los procesamos y vuelven a la tierra. Aparte de esto, evidentemente, utilizamos energías renovables, no en todos nuestros restaurantes, porque por temas de arquitectónicos y de patrimonio no tenemos esa posibilidad. Bien es cierto que el 100% de la energía que utilizamos es de origen limpio. Vuelvo a lo que decía, año 2020, ERTE, tiempo para pensar, vemos realmente cuál es nuestro valor, que es la sostenibilidad. Tenemos algo muy claro y es que conocemos el mundo rural y el sector agroalimentario. Y si hay algo que en Galicia necesita asesoramiento es el sector agroalimentario. Un sector para mí estratégico que tiene que ser punta de lanza en cualquier tipo de política pública que se vaya a llevar a cabo.
Se empieza a demostrar que esto es posible. Siempre digo que no podemos competir en volumen, pero sí en calidad. Y junto con un equipo de trabajo que conformo y dirijo, decidimos arrancar un proyecto que es Fogar Consultores. Vale. Fogar Consultores es un proyecto de asesoramiento que nace para asesorar a todo el sector agroalimentario desde el origen, desde la materia prima, desde los productores de huerta, de carne o de pesca, por toda la fase de transformación en industria agroalimentaria hasta el consumidor final, que puede ser a través de la comercialización. Tocamos, creo que un amplio abanico de clientes, desde clientes de pequeño tamaño pero de gran valor y clientes de gran tamaño y también de gran valor, ¿no? Veríais puntualmente por ahí algún caso muy conocido que nos está viendo rebotado, que es el caso de Inditex. Auditamos a nivel nacional todos los comedores de Inditex con un fin claro que es posicionar al menos el apartado agroalimentario dentro de la compañía desde un punto de vista sostenible, para alinear esto con el plan New Life que se ejecuta dentro de lo que es la corporación. Eso como caso puntual, como caso particular y a pequeña escala, pues hemos ayudado y colaborado con muchísimos pequeños productores porque creemos en la filosofía del campo gallego. Por daros un dato, más del 50% de los núcleos rurales de España se encuentran en Galicia. Eso implica que hay una dispersión y una diseminación total en el territorio. Y fuera de las grandes urbes hay una demanda que es pongamos a producir al campo, ¿no? ¿Y esto a qué puede llevar si lo hacemos bien? No como nosotros mismos pensamos, sino como debería pensar del país, ¿no? Que es transformar el territorio. Si somos capaces de poner a producir a Galicia y de que Galicia sea el líder y modelo sector agroalimentario, creo que daremos un gran vuelco a lo que es hoy día el propio sector dentro de la comunidad autónoma. No sé cómo voy de tiempo, si me he pasado, si no, dejadme que lo chequee, pero brevemente este es lo que os quería comentar. Gracias. Realmente muy interesante, Víctor. Bueno, es verdad lo que dices, Inditex, precisamente, un gigante como ellos también le ha dado esa importancia a la sostenibilidad. Ahora todo el mundo habla de esto y precisamente lo que queríamos comentar contigo en el siguiente bloque es qué es todo esto de las finanzas sostenibles, porque hay que tenerlo tan en cuenta, igual que vosotros disteis ese salto, y me quedo con esa idea también bueno, que el sector de la agricultura en Galicia es muy importante, pero está desprofesionalizado, ¿no? Pero vamos al siguiente bloque, si te parece, y entramos en materia con las finanzas sostenibles. Muy bien. Pues allá A ver, voy. sí, adelante. Sí. Muy bien. Intentaré ser lo menos técnico posible, ¿vale? Para que al fin y al cabo lo que quiero transmitir se pueda entender y no haya dudas. Si las hay, por favor, os ruego que me las hagáis llegar. Vale. Quiero poneros en contexto, ¿no? Quiero hablaros de qué son las finanzas sostenibles, cómo surgen, por qué hoy en día se tienen en cuenta cualquier tipo de compañía y por qué los Estados miembros de la Unión Europea, por lo menos, lo empiezan a vislumbrar como una necesidad. Vale, quedaros con dos palabras, factores SG, bueno, con dos conceptos, factores SG y con análisis de materialidad. Vale, hice esta presentación porque había algo muy claro que no es tan visible, ¿no? Y es que los financieros siempre hablamos de los números y de realmente lo que es tangible. Pero el valor realmente de un financiero hoy día no solamente se queda en eso, sino que va más allá. Y para mí algo que es clave en una compañía y en una compañía que pretende lanzar un nuevo proyecto estratégico es incluir los riesgos no financieros dentro de la propia estrategia. Os pongo en contexto. En el 2015 surge la Agenda 2030, la habréis escuchado y ya pronto nomás, ya en mil y un sitios, cada vez está más de vanguardia, ¿vale? Sobre cuáles son los 17 objetivos que conforman esta agenda. Hablamos de consumo responsable, hablamos de igualdad, hablamos de desaparición de la pobreza. Bueno, pues hablamos de una serie de cuestiones sociomedioambientales que están en boca de todo el mundo, ¿vale? Y de hoy en día implican a muchísima gente, no solamente a las compañías, sino también a los gobiernos. Y buscan ese vínculo público-privado que pueda ayudar a que estos objetivos se cumplan. En este año se firma el Acuerdo de París, un acuerdo que, bueno, en el que por primera vez se empieza a hablar realmente de cómo el aspecto medioambiental tiene que tener importancia a nivel económico. Es innegable y nadie cuestiona la idea de que estamos ante un cambio climático y esto, pues, hace más de 7 años empezó a coger forma. En 2016 se ratifica nuevamente ese acuerdo, ¿vale? Y ya en este mismo año aparece ese término, alguien acuña el término finanzas sostenibles.
Pasa un año, en 2017 se amplía esta Agenda 2030 y nos vamos a esta segunda etapa. Vale. En 2018 por fin se dibuja un sistema de clasificación de actividades sostenibles. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta la fecha y hoy día sigue ocurriendo, muchas empresas se basan y se aprovechan del greenwashing para decir algo, para contar algo y no hacerlo. Pero sí que existe una regulación ya que es la taxonomy que clasifica estas actividades. Vale. Os cuento un caso muy sonado que ocurrió hace unos meses. ASOS, que es una plataforma de venta textil digital que mucha gente conocerá, puso una pestaña que era un filtro que era eco-friendly, ¿no? Automáticamente se la inspeccionó y se la sancionó porque se pudo demostrar que realmente no había unos criterios de sostenibilidad para que un consumidor eligiera esos productos. Simplemente era, oye, pues un punch más a la hora de poder vender, un argumento de venta. Esto hoy día se puede sancionar ya. 2019 surge el Pacto Verde Europeo en aras de una economía sostenible, ¿vale? Y en 2020 marcamos una fecha de inflexión. Por fin el Banco Central Europeo marca la ruta de riesgos del clima y de la estrategia de las compañías. ¿Esto qué implica? Esto implica que el Banco Central Europeo va a prestar dinero a los diferentes bancos de los Estados miembros, ¿vale? Con un matiz. Y es que vamos a empezar a hablar de dinero verde, ¿vale? Y ese dinero verde va a caer y va a permeabilizar en las diferentes compañías, primero las grandes empresas y posteriormente las pymes. Pero es el detonante de un nuevo mercado que aparece, que es el de las finanzas sostenibles, en el que los financieros y los directivos de compañías se tienen que empezar a preparar para poder aprovechar esos tipos de interés que van a ser más favorecedores, que si fuera un dinero no verde. Vale. En 2021 se crea el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ¿vale? Y vamos a la realidad. ¿En qué se traduce esto? Vale, en definitiva, estamos en un nuevo paradigma, ¿vale? El entorno empresarial está cambiando y los bancos tienen que actuar. ¿Por qué? Porque piden dinero al Banco Central Europeo y tienen que mover ese dinero. ¿Cuál es el impulso? Cambio climático, desigualdades sociales y falta de gobierno empresarial. ¿Esto en qué se traduce? En una nueva demanda de inversiones sostenibles. ¿Y cuál es la necesidad? Entender los efectos de las actividades empresariales en la sociedad y el medio ambiente. Os pongo por caso, hoy día una compañía que se encuentra regulada, pues, por ejemplo, en el IBEX, en el BME Growth, tiene que, además de poder incorporar sus datos económicos, incorporar una memoria de sostenibilidad donde evalúe y hable de las acciones sociomedioambientales que está llevando a cabo dentro de la compañía o con diferentes grupos de interés. ¿Esto qué implica? Que muchas compañías tengan que revisar sus estrategias de productos y servicios. Es cuando de repente empezamos a ver que McDonald's empieza a utilizar el color verde, que son matices, pero que sientan un precedente, ¿vale? Y es cuando empezamos a hablar de construcción de marca como un valor compartido. Hoy día Zara, por poneros un caso, es una marca que vale 4.000 millones y de esos 4.000 millones más del 10% está basado en sostenibilidad. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Que dentro de la creación de las estrategias de las compañías se empieza a hablar de sostenibilidad como un elemento transversal a todo el apartado financiero. ¿Ok? Vale. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre entonces que nos encontramos con unos riesgos, ¿vale? Que son el de no incluir los propios riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un financiero dibuja su mapa de procesos, intenta sacar la bola de cristal y dibujar qué va a ocurrir a futuro, tiene que plantearse varias cosas, ¿no? Lo primero de ellos es entender el impacto que esos riesgos tienen dentro de la compañía. Vale, y no me refiero a cómo afecta mi cuenta de resultados que yo deje de vender en un mercado como por ejemplo puede ser Rusia en la situación actual, sino cómo de repente algo que no estoy viendo me puede afectar a futuro. Pongamos por caso, imaginaos una compañía del sector vitivinícola que aterriza en Galicia, que es líder en el mercado nacional, por supuesto, europeo también, casi a nivel mundial. Me siento con esta compañía y la preocupación de esta compañía no es, oye, ¿a qué precio voy a vender mi botella en un mercado, en un lineal de Estados Unidos? No, la preocupación de esta compañía es realmente, oye, ¿qué ocurre si de repente las 300 hectáreas las que invierto aquí en Rías Baixas afectan de manera negativa a un ecosistema que es el marisqueo en la desembocadura de la Luña? Pues esto es lo que empiezan a dibujarse muchas empresas y empiezan a plantearse dentro de sus riesgos. Vale, ¿qué implica esto? Que definamos diferentes agentes de la otra compañía y que asignemos tareas de responsabilidad a esos agentes, sean del propio departamento financiero o otros departamentos. Vale, vamos al siguiente apartado.
¿Esto qué implica? Que empecemos a trabajar una estructura de reporting, que todo esto que queremos y pretendemos analizar se eleve al Consejo de Administración y forme parte inherente al reporte de la compañía. Además de esto, se publican de forma semestral memorias de las compañías donde se habla de las acciones que os enunciaba antes, de tipo social y medioambiental. Vale. Por daros unos ítems, existen varios tipos de riesgo, ¿no? Algunos de carácter financiero, otros no. Riesgo de crédito, hablamos de concesión de préstamos, hablamos de puramente un riesgo financiero que puede tener implicaciones no financieras. Vale, riesgo operacional, aquí sí que hablamos de un riesgo en el que la reputación de nuestra marca puede afectar negativamente. No sé si recordaréis, yo no soy futbolero, pero recordaréis lo que pasó hace unos años a una marca muy conocida de deportes cuando se vio un vídeo de unos niños cosiendo balones. Bueno, pues supuso prácticamente la quiebra técnica de la compañía. Vale. Riesgo de mercado. Esto es necesario poder plantear escenarios críticos. ¿Qué ocurre cuando de repente un mercado que para mí es estratégico se colapsa? ¿Vale? Y no colapsa porque realmente el mercado haya aparecido, sino porque la regulación invita a un nuevo abanico de posibilidades para la cadena de valor. Luego hablaremos de esto. Y el riesgo de liquidez. Tremendamente importante tener esto en cuenta. Os pongo un caso. En el año 2007, perdón, en el año 2027, la política europea dice que van a desaparecer las jaulas de las granjas de pollos, al menos en España. Suponeros que sois una empresa del sector, que tenéis hecha una inversión multimillonaria en granjas y en inmovilizado en jaulas. ¿Qué ocurriría si de repente os dicen, oiga, mire usted, mañana tiene que dejar esto de lado y tiene que deshacerse de esto? Pues sencillamente que entramos en un problema técnico de liquidez. ¿Ok? Vale. Os dejo aquí como prueba y como reto para que maduréis y luego si queréis lo comentemos. Me gustaría que si hablamos de vuestro proyecto de emprendimiento fuerais capaces de dibujar 3 riesgos medioambientales, 3 riesgos sociales y 3 riesgos de buen gobierno. ¿Qué es el buen gobierno? El apartado primero y segundo lo tenéis claro. El buen gobierno nos referimos a toda esa parte de mala reputación o de mala praxis por parte de un empresario. Vale. Insisto, si estáis dibujando un proyecto de emprendimiento, me gustaría que por lo menos analizarais rápidamente qué riesgos creéis que podéis tener y que luego los debatamos. Vale. Interesante. Por Yo tengo una último, pregunta, Víctor. Sí, 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 sí. Termina y ahora te la pregunto. Cuando acabes este bloque, sí. vale. Y por último os lanzo, aunque estáis haciendo un proyecto de emprendimiento, os lanzo una posible vía de la que luego hablaremos en emprendimiento, que es el estándar GRI. Digamos que este estándar que permite a un modelo de negocio nacer de la sostenibilidad y no incorporarla, os puede ayudar mucho en vuestro camino. Vale, luego si queréis comentaremos sobre esto. Esto está pensado para grandes compañías, pero os demostraré cómo poco a poco se puede permeabilizar para un proyecto de emprendimiento. ¿Ok? Gracias. Pues un poco lo que me sugiere de todo lo que nos has contado, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Y eso ya no es hacia dónde va el mercado, es lo que el escenario que estás dibujando es el presente. Esto del dinero verde, es lo que al final está presente en todo. Pero, ¿quieres decir que tú ahora, por ejemplo, cuando vas a un banco a pedir financiación, te van a decir en vez de, vale, a ver, cuáles son tus números para ver si tu proyecto es viable? En vez de eso te van a decir, demuéstrame si tu proyecto es sostenible en el tiempo o si tú Efectivamente. es ecológico, no sé. Pues sí, muy buen apunte, Loreto. Evidentemente, los bancos siguen haciendo una evaluación de riesgos numérica, ¿no? Se basan en cuentas de resultados y en un balance y en la capacidad crediticia que tú tienes o en la capacidad de aval que tú tienes para hacer frente a ese posible préstamo que tú pidas. Y yo como emprendedor lo he visto, ¿no? Pero se dibuja un segundo apartado, no menos importante, que empieza a coger relevancia, que es, oye, ¿cuál es la actividad que vas a desarrollar? Hasta ahora no importaba si ganabas dinero o lo perdías, o si eres capaz de devolverme el préstamo, pero es, ¿y para qué quieres el dinero? ¿Qué vas a hacer? Vale, esta es la primera pregunta. Si consigues enmarcar dentro de lo que es la taxonomía tu actividad como sostenible, probablemente tengas una serie de beneficios en el tipo de interés que de otra manera no los tendrías. ¿Ok? Pongamos por caso, no quiero entrar en nombres de empresas, pero pongamos por caso una empresa que se dedica a la producción de carbón, ¿vale? Y una empresa que se dedica a la minería, pero para la investigación de minerales raros que pueden ser destinados para medicina. ¿Ok? Pues evidentemente va a tener mejores condiciones esta segunda empresa que la primera de ellas, simplemente porque la primera compañía se dedica a una actividad que no se considera sostenible y que está desfocalizada ya de lo que son energías renovables. Además de esto,
Si tienes una compañía de cierto nivel ya que está funcionando, te van a decir que puedas medirme tu huella de carbono, que me la acredites, que si es capaz de demostrarme que en los próximos 5 años, o al menos en la vida útil del préstamo, eres capaz de reducir tu huella de carbono desarrollando la misma actividad, vamos a beneficiarte en el tipo de interés. Esto ya está ocurriendo. O sea, que realmente es rentable ser sostenible. Sí, esta es una gran pregunta, ¿no? Cuando alguien se pregunta sostenibilidad o economía, es que tienen que ir de la mano. O sea, no podemos generar una confrontación entre la economía y la sostenibilidad. ¿Es más económico ser sostenible? Bueno, aquí hay que hacer un matiz, ¿no? Evidentemente una empresa que nace buscando desarrollo sostenible no lo hace de hoy para mañana. Yo siempre digo que lo primero es salvar los platos, ¿no? Si no tienes la vajilla es complicado que la puedas cuidar. Entonces, evidentemente una empresa tiene que ser rentable. Pero si somos capaces de, cuando nacemos de un nuevo proyecto, pensar en esas dos claves, que son la sostenibilidad y la economía de la compañía, evidentemente veremos que en el largo plazo la sostenibilidad va a jugar un papel fundamental. Y lo que a mí me ha quedado muy claro con las empresas con las que trabajo es que alguien que da un paso nunca vuelve atrás, ¿no? Cuando decide dar una inversión en tiempo, en recursos y económicamente replantear su modelo de negocio porque busca una serie de ítems sostenibles, no vuelve atrás. Estará en un 5, en un 10 y buscará llegar a un 15, pero nunca estará en el 15 y bajará al 10. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, hemos visto un poquito cuáles son las bases de un proyecto emprendedor sostenible y ahora, si te parece, pasamos al siguiente bloque, que sería cómo trasladar toda esa experiencia al proyecto de las personas que nos están escuchando, que estoy segura que hay un montón de emprendedores que están deseando que entremos en materia en el siguiente bloque. Vamos allá. Muy bien. Bueno, recuerdo que Bueno, tenéis ahí ese chat que podéis ir enviando preguntas y un poco ahora con Víctor lo que queremos en este bloque es que nos digas, pues eso, cuáles son las claves a potenciar y evitar a la hora de emprender, por tu experiencia, por todo lo que has vivido, por todo lo que has acumulado a nivel profesional y también por todo lo que sabes. Adelante. ok, bueno, yo por situaros un poco, hace 6 años decidí emprender, arranqué un proyecto de apicultura por el que nadie daba un duro, en la Sierra de Caurel, y tenía una motivación muy clara, ¿no? Que era realmente coger un producto que es de altísimo valor y ponerlo en el mercado como lo que tiene que ser, como un producto de alto valor. Haciendo frente y haciendo peso contra lo que era la masa crítica, ¿no? O que se presumía así, que decía, es que no tiene sentido, ¿por qué vas a hacer esto allí cuando realmente los costes logísticos son mucho más inaccesibles que si lo hicieras en otro sitio, ¿no? Pues simplemente tenía muy claro que había un producto que el mercado demandaba, ¿no? ¿Y por qué lo tenía claro? Porque cuando yo decido emprender en un proyecto, actualmente tengo 2 más sobre la mesa, luego si quieres comentar un poquito de qué va cada uno de ellos. Tengo muy claro una cosa, y es que hay que conocer al cliente, ¿no? Cuando alguien se lanza a emprender y tiene una idea maravillosa, lo primero que hay que tener claro es que esa idea sea práctica y se pueda trasladar al mercado. Por dos cuestiones. Porque puede ser una idea muy buena y podemos no llegar en el tiempo adecuado al mercado, con lo cual esa buenísima idea se queda en el cajón hasta que de repente un día sea el momento de sacar la luz. O segundo, porque creemos que es una idea muy buena, pero realmente no nos trasladamos ningún valor al cliente. ¿Vale? Y este es uno de los grandes fracasos de los emprendedores, y me incluyo, ¿no? Que muchas veces nos creemos nuestra propia idea, pero realmente no analizamos si tiene sentido o no en el mercado. Entonces, primer punto, lanzarse a conocer al cliente. Y lanzarse a conocer al cliente no significa que hagamos una inversión increíble y desarrollemos algo para presentárselo a alguien. Significa que le contemos a alguien fuera de nuestro círculo, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos, nuestra idea, si puede ser del posible prototipo de cliente que buscamos, mejor todavía, y que pivotemos sobre eso, ¿no? Que apliquemos metodología Lean Startup para realmente equivocarnos muy pronto y muy barato. Porque hablar cuesta muy poquito, salvo que bebamos un poco de agua, no cuesta mucho más que eso, ¿no? Y en cambio, si tomamos la decisión ya de lanzarnos a crear algo que realmente no entendemos si tiene sentido o no, estaremos perdiendo alguna desventaja. Pues esto fue lo que hice. Pues yo un día, que era el 30 de diciembre de 2000, no recuerdo ya, creo que fue el 2015, me fui a Madrid. Y decía, ostras, como en plena fecha festiva, ¿no? En Navidades te vas a Madrid, precisamente porque quería conocer todo lo que es el mercado gourmet de alimentación de Madrid, ¿no? O sea, sabía que el momento de máximo bullicio, donde todas las familias estaban en la calle y donde todo ese sector agroalimentario estaba en pleno apogeo. Y fui directamente a cerca de 50 tiendas a hablar realmente con los dependientes, preguntar, oye, ¿y qué busca la gente en Navidades cuando viene aquí?
Les conté mi proyecto, les conté sobre mi idea, le hablé de mi miel y dijeron, ostras, Galicia, miel, tráelo como quieras, ¿no? Era como realmente, oye, ¿y por qué no? Tiene sentido, la gente demanda este producto y Galicia es un gran sello de calidad. Esto mismo lo repetí en Barcelona y al poco tiempo pues decidí hacer un muestreo, ¿no? Llevé diferentes muestras de miel a muchos clientes, esa fue mi inversión y le dije, oye, os queda aquí, en una semana vuelvo y hablamos, dadlo a probar a la gente y me contáis qué os parece. Y esa especie de hipótesis, que era una hipótesis, pude validarla y decir, ostras, pues esto tiene sentido. Fue entonces cuando decidí gastarme un dinero y poder desarrollar un proyecto empresarial, ¿no? Por referenciaros algo, pues bueno, producí miel durante 5 años, ahora me encargo ya de, no de producir, sino que eso lo hace otra gente, sino de distribuir. Distribuyo por toda España, entré en el mercado francés hace un año, y la idea ha funcionado. ¿Podía haber no salido? Pues perfectamente podía haber no salido, pero lo importante es que si creemos en algo podamos validarlo en un inicio, ¿no? Eso para mí es el primer ítem y más importante, ver realmente que lo que proponemos tiene sentido. Y segundo, ir acompasados con lo que suena en el mercado. Hoy día hablamos de sostenibilidad, yo creo que es un término que está ya muy manido, tristemente, porque se ha bueno, dejado de utilizar por muchísima gente, pero bien es cierto que si lo hacemos de una forma clara, veraz y podemos demostrarlo, nos posicionaremos de una forma muy diferente, ¿no? Y hoy día no hay ninguna empresa, o yo me atrevo a decir esto, ¿no? Igual me equivoco, pero creo que no es así, que quiera lanzarse al mercado y que no piense en esa clave de sostenibilidad. Porque realmente el nuevo paradigma invita a pensar en sostenibilidad. Si no lo pensamos así, nunca llegaremos a llevar un proyecto de forma tangible al mercado. Vale, esto Antes, como antes objetivo. hablabas de que había que equivocarse muy pronto y muy barato. Y también de que tienes más proyectos. ¿Tú te has equivocado muchas veces muy, muy rápido Sí, y muy barato para poder llegar a tener un proyecto que de verdad te saliera bien y triunfases? sí, o sea, el equivocarse es parte del día a día de un emprendedor, ¿no? Y la frustración es algo que hay que aprender a superar. Yo creo que es una gran barrera mental que tenemos. Si no somos capaces de combatir la frustración que genera el que alguien te diga que no, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Pero pongo por caso, ahora mismo tengo dos startups en las que estoy colaborando, una ligada al sector agroalimentario y es una producción de hongos que permiten, bueno, de forma muy clara, muy rápida, la aceleración de procesos de maduración en quesos y embutidos, ¿vale? La industria agroalimentaria está cambiando a un paso de gigante en comparación con otras industrias, porque el consumidor demanda productos que son más naturales, más limpios, kilómetro cero y por supuesto más sostenibles, ¿no? Si a eso le añadimos una connotación negativa, que es la utilización de productos químicos, pues evidentemente la gente empieza a mirar con recelo qué consume frente a lo que no consume, ¿no? Pues desarrollamos un hongo que está testeado, pero uno que se ha utilizado en la industria agroalimentaria, y lo lanzamos a una aceleradora, que es la Business Factory Food, hace un año. Presentamos la idea, gustó la idea y hoy día estamos colaborando bueno, en la fase de desarrollo con tres empresas muy reconocidas a nivel gallego, que son Casa Grande de Sanceda, que son Quescrem y que son Torre de Núñez. En esa fase de experimentación y de con nuestro posible cliente, que es el prototipo de cliente que buscamos, de poder testear y madurar esa idea con ellos, ¿no? En medio de todo esto, tocamos muchísimas puertas, públicas, privadas, de inversores, y hubo mucha gente que nos dijo, es que no entiendo vuestra idea. O sea, estáis metiendo en un mercado de gigantes donde hay competidores grandísimos, por ejemplo, en Asia. ¿Para qué os metéis en esto? ¿Qué sentido tiene, no? Pues cuando alguien te dice eso, cuando realmente tienes que mirarle a los ojos y ser capaz de demostrarle que tu idea tiene sentido. Porque lo has testeado, te lo has currado, has estado un año trabajando y es capaz de hacerlo. Si tú dudas en ese momento, esa puerta está automáticamente cerrada. Y aún no dudando puede estar cerrada, pero eso no tiene que ser un aliciente, sino lo contrario, para ir al día siguiente y decir, vale, pues voy a tocar otra puerta. Este es el proyecto de Eficas, que lo podéis consultar por ahí, no hay mucha información, pero está publicado en LinkedIn. Y otro es un proyecto que nació de Adventure hace un año, que me hace mucha ilusión, que se llama Trojan Drones. Es un proyecto que está ligado al sector naval y este es un proyecto que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero muchísimos. Porque desde que nació hasta lo que es hoy día ha dado mil y una vueltas. Este proyecto nació como una especie de, bueno, trimarán, como una especie de velero, para que la gente, para que la gente no sepa lo que es un trimarán, una especie de velero que va por el agua y nacía con un fin de búsqueda de peces, ¿no? Lleva incorpora una serie de tecnologías, software desarrollado propio que permite localizar bancos de peces. Y cuando hice esto mismo que hago yo mucho, que es sentarme con gente a hablar, me senté con dos grandes compañías pesqueras gallegas
que negaré su nombre, pero hablamos de las dos grandes potencias que hay en Galicia, y les dije, oye, ¿cómo veis esto? Y cuando se lo presenté a unos y a otros, me dijeron, es que no tiene ningún sentido. Y me pusieron por caso. Víctor, para que te hagas una idea, gastamos anualmente cerca de 20 millones de euros uno y 15 millones de euros otro en desarrollo de software para localización de bancos de peces. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no funciona. Y no es porque no seamos buenos desarrollando tecnología, sino que colaboramos con incluso empresas gallegas muy conocidas, sino porque no hay peces. ¿Qué sentido tiene que yo lance una idea en el mercado cuando realmente mi mercado está agotado, ¿no? Y aquí nació la verdadera idea y dimos con la tecla y es qué está ocurriendo debajo del mar, ¿no? Cómo funciona el ecosistema marítimo y cuál es el riesgo de una gran pesquera que se dedica a la producción integral desde la captura de pesca extractiva hasta la conserva si su mercado colapsa. Si de repente un caladero en el que estoy trabajando colapsa, ¿qué hago con mi mercado? ¿Rompo el stock? ¿No sirvo al mercado? Entonces le dimos una vuelta al proyecto y lo que estamos desarrollando ahora mismo es poder parametrizar durante X semanas un ecosistema para poder analizar los datos de ese ecosistema y poder evaluar el estado de salud de ese ecosistema. Y con ello poder regular, oye, cuál es la capacidad extractiva que tengo sin que esto perjudique y afecte al propio ecosistema marino. Como ítems de sostenibilidad, bueno, pues si todo va bien, vamos a ser el primer buque no tripulado propulsado con hidrógeno verde de la Unión Europea, ¿vale? O al menos así lo hemos visto. No tenemos constancia. Si alguien hay por aquí que grasara y me diga lo contrario, adelante. Pero creemos que no es así. Y la regulación nos acompaña, ¿no? Lo que os decía, evidentemente el consumidor demanda un cambio, pero también lo hace la regulación. La Unión Europea está sentando unas bases que apuestan por la innovación y la sostenibilidad y cualquier proyecto que quiera encauzarse en el mercado tiene que tener claro por lo menos esos dos ítems, ¿no? Innovación y sostenibilidad. Si un proyecto no nace con esas métricas, da igual lo que haga. Puede ser la mejor idea del mundo que no va a tener practicidad. Al menos en la europea. Hay dos mercados que funcionan por libre. Asia es un mercado mucho más atrasado, evidentemente. Estados Unidos también está a la vanguardia. Pero la experiencia me dice y lo que estoy viendo es que evidentemente esa va a ser la punta de lanza y de trabajo en la europea. O sea, esto es, bueno, ya están llegando preguntas al chat, por cierto, cuando quieras entramos en ellas porque la verdad que hay que darle también voz a todas las personas que estáis ahí escuchándonos y os estamos viendo todo lo que preguntáis, ¿eh? Se lo vamos a trasladar enseguida a Víctor. Pero antes me queda alguna cosa más dentro de este bloque. Ya hemos juntado, Víctor, no sé si te das cuenta, los dos últimos bloques en uno. Una pregunta era las claves a evitar a la hora de emprender y la otra, si cualquier proyecto emprendedor se puede hacer sostenible, o sea, cómo trasladar la sostenibilidad a cualquier proyecto, ¿no? Estamos un poco hablando de estas dos ideas, fusionándolas y sobre todo, no sé si te queda algo por decir de cuando, o sea, qué tiene que tener en cuenta un proyecto para tener futuro. Muy bien. Primero, datos muy básicos. Diferenciar el mercado objetivo al que nos queremos lanzar, ¿no? Hablamos de dos. Bueno, siempre diferencio. Una cosa es lanzar un servicio al mercado, otra cosa es lanzar un producto, ¿no? Siempre digo que lanzar un producto al mercado es mucho más complejo que lanzar un servicio. ¿Por qué? Por, evidentemente, una parte de costes. Lanzar un producto al mercado implica una serie de inversiones que lanzar un servicio no te implica. Dando esto por descontado, si lanzamos un producto al mercado tenemos que definir muy bien hacia dónde nos enmarcamos, ¿no? Si nos dirigimos hacia un público final, es decir, un B2C, atacamos a un consumidor final o hacemos un B2B y lanzamos el producto hacia un gran consumidor. Ejemplo práctico, pues tengo una empresa de producir harinas procesadas y decido enfocarme hacia si le vendo a Gadisa, por ejemplo, o si le vendo a el consumidor final y hago mi propio punto de venta. En función de eso, aunque los valores sean los mismos, el enfoque es completamente diferente. Realmente, si atacamos un mercado va a buscar una serie de situaciones y el otro va a buscar otras. Evidentemente, si vamos a un público mayorista, apostaremos seguramente por un mercado de precio, donde nos garantizamos un volumen, y si apostamos por un público final, lo que hacemos es inventar intermediarios y canalizar hacia ese público final. Entonces, definir muy bien el mercado, eso creo que es eminentemente innecesario. Por otro lado, definir cómo vamos a hacerle trasladar nuestro valor al cliente. Siempre digo lo mismo, si la idea es buena y el cliente no lo ve, no nos lo va a comprar. Segundo, confiar en que estamos ante un mercado por lo menos creciente o lineal en el tiempo. Si alguno de aquí es de Coruña, recordaréis que en la calle Compostela hace unos años había una tienda que era el OEF, ¿vale? Con un mercado muy de nicho en Coruña, un mercado de perfil de mujer medio alto,
pero con un recorrido muy corto, al menos en Coruña, ¿no? Y es que evidentemente los públicos y los gustos han cambiado y ese público de 50, 60 años, 70 años que compraba ya no compra ese producto. Bueno, pues esto llevó a que la compañía decidiera cerrar la tienda hace varios años. Es un caso muy visual porque por ahí pasan miles de personas todos los días y era muy visual. ¿Y qué abrió en ese mismo punto? Una empresa ligada a la modernidad, al cachondeo, pero con un punto elegante que es Pandora. Una empresa también de joyería que se enfoca en un público joven y que realmente ha visto una oportunidad de negocio ahí. Pues esto también es muy importante, realmente ver si realmente lo que queremos hacer tiene sentido en ese momento o no lo tiene. Y si nos enfocamos hacia un público que va a continuar en el tiempo o es un público que está destinado a desaparecer. Hace un par de días daba una clase, por ejemplo, para gente del sector hortícola y hablaba con dos perfiles bueno, de vendedores. Un perfil de una familia que trabaja en Oleiros, zona de una renta per cápita tremendamente alta, y otra que trabaja en As Pontes. Y cuando hablaba con ellos me decían, ostras, es que nuestros productos, aunque vendemos lo mismo, no se parecen en nada. Evidentemente, y la estrategia de comercialización no se puede parecer en nada. Cuando estás trabajando con un público de sector principalmente de jubilados como Aspontes o trabajas con el sector donde está pues, la élite, muchas veces del diseño en Galicia, que es en Oleiros, por ejemplo, nos encontramos con un mismo producto cuya forma de llevarlo al mercado tiene que ser muy diferente. Porque aun siendo el mismo producto, la estrategia no se parece en nada. Pues esto, por ejemplo, son las cuestiones que se tienen que tener en cuenta realmente. ¿Qué producto tenemos? ¿Hacia qué mercado lo llevamos? Y si tiene sentido o no en ese momento. Y si el público al que lo lanzamos va a permanecer en el tiempo o no. ¿Ok? Y vosotros, por ejemplo, en Fogardo Santiso, ¿cómo trasladasteis al cliente ese cambio? Que lo que decías al principio, que ya dejabais de ser un sitio de grandes cenas, de mucha fiesta y tal, para reconvertiros de repente en una cadena de restaurantes que apuesta por la economía circular, o sea, algo que era un restaurante ecológico o algo totalmente otro concepto. ¿Cómo se trasladó y cómo lo entendió el cliente de Fogardo Santiso ese cambio? Bueno, el cliente no lo entendió directamente. El cliente directamente no lo entendió porque cuando durante más de 10 años haces lo mismo y decides dar un salto en tu modelo de negocio de forma tan brusca, el cliente no lo entiende. Dice, oye, ¿por qué yo venía aquí a comer un tipo de comida y ahora no existe? Y cuando se intentas explicar, da igual lo que le expliques porque no lo va a entender, porque es que tu cliente ha cambiado. O sea, tu cliente no es el mismo que era antes. Y por mucho que intentes trasladarle tu nuevo valor al cliente, es que le va a dar exactamente igual. Oye, hay casos puntuales en que de repente el cliente evoluciona contigo y decide acompañarte, pero no es lo habitual. Y cuando de repente quitamos el ratio, por ejemplo, del restaurante y metimos tempura de verduras, fue como un shock para muchísima gente, ¿no? ¿Esto a qué nos llevó? Pues a enfocarnos hacia un público muy diferente, que es el público, entre otros, vegano, que sí que demanda ese producto. Pero ese público de comida tradicional que buscaba enfocarnos al piso algo, dejó poco a poco de aparecer. Y evidentemente, todos los nuevos modelos de negocio que rodean a Fogar nacen con esa nueva filosofía, ¿no? Y el perfil de cliente ha cambiado muchísimo. Con todo y con eso, los restaurantes que tenemos también tienen un público diferente. ¿Y qué quiere decir con esto? Que aun teniendo la misma marca, en función de donde nos encontremos, podemos actuar de una manera o de otra. Si alguien fue a comer alguna vez a nuestro restaurante de Oleiros o a nuestro restaurante de Teo, vea que hay muchas diferencias. La esencia es la misma, la carta es similar, pero la connotación es muy diferente y el trato tiene que ser muy diferente. ¿Por qué? Porque el perfil de consumo es, como decía, muy diferente. Sí, 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 sí que lo es. Tenéis uno en Santa Cristina, lo conozco bien y la verdad que sí es muy diferente a lo de en Teo tenéis todavía pues esos mensajes con... Bueno, es distinto, hay que ir a verlo para entenderlo. Pero me quedo con esta frase de cuando quitamos el raso y metimos el huevo de verduras fue un shock. Sería un titular. Si fuera una entrevista de prensa, esto sería un titular. Sí, Bueno, bueno, o sea, de hecho, mira, Víctor, en hostelería... Dime, perdona. no, no, di tú, que te corté. Digo, en hostelería fuimos un caso curioso, ¿no? Porque la gente, los propios hosteleros del sector nos decían, pero ¿por qué hicisteis esto? O sea, ¿cuál es la motivación si realmente lo teníais todo hecho, ¿no? La motivación del cambio, ¿no? Y de apostar por un nuevo modelo. Esa fue la realidad. Vale, Vale, si te parece, vamos a ir a preguntas de oyentes, bueno, de oyentes, yo digo, como trabajo en la radio, me sale la coletilla de la muletilla de los oyentes, pero sois los espectadores que estáis ahí, estáis enviando bastantes preguntas. Si te parece, Víctor, vamos a atenderlas, ¿vale? Porque ok, se nos están empezando a acumular y tenemos vale. trabajo aquí por delante. Entonces, mira, si no me equivoco, que me corrijan nuestros organizadores, pero la primera sería esta. Tengo una duda, quiero arrancar mi proyecto y necesito financiación. ¿Hasta qué punto están aplicando los bancos y otras entidades financieras criterios ASG,
ambientales, sociales y de gestión para calcular tipos y ofrecer financiación a empresas. ¿Qué me voy a encontrar? Yo creo que algo dijiste de esto antes ya, pero... Sí, que te has encontrar primero la negativa de cualquier banquero, ¿no? De cualquier oficina bancaria, porque darle dinero a un emprendedor siempre implica un riesgo. Y yo cuando fui a pedir dinero para montar mi propia apicultura, lo primero que me encontré es incredulidad. Incredulidad ante un chico de 20 y pocos años que dice, me quiero, bueno, aparte lo digo, me quiero gastar 30.000 euros y los necesito para arrancar este proyecto. Y me dijeron, ¿y cuál es tu sustento? Nada, tengo un proyecto que quiero emprender. ¿Y quién te avala? Es que no me avala nadie, me avalo yo mismo y mi proyecto. Pero ¿y cuáles son tus garantías? ¿Tienes alguna propiedad? Y dije, no, no, es que no me estás entendiendo. Bueno, yo jugaba con ventaja porque vengo del mundo financiero, ¿no? Pero realmente era por poner simplemente en tesitura qué estaba ocurriendo, ¿no? Y es que seguimos teniendo ese perfil de banquero que solo analiza números. Esto mismo fue hace 5 años, hoy día ha cambiado el perfil, ¿no? Hoy día cuando yo presento un proyecto de emprendimiento propio o ajeno a un banco, siempre incorporo criterios ASG dentro de mi proyecto, ¿no? Y soy capaz de evaluarlos. Y hablo de cualitativos y cuantitativos. Hablo de cualitativos como esos intangibles que voy a trasladar al modelo de negocio, ¿vale? Y por qué de repente tú cuando arrancaste por todas las abejas decidiste hacer uno de Caurel. Porque el Caurel alberga algo tan sencillo y tan impactante como el 40% de la flora de toda España. Esto que en su momento no causó interés, hoy día causa muchísimo interés. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de acreditar eso y hay datos en el INE que lo acreditan, el banco a la hora de evaluar va a beneficiarte. Habría que ver caso a caso de qué forma te lo evalúa, pero evidentemente esto se tiene en cuenta, ¿no? Si hablamos de aspecto social, tengo una compañera que tiene un proyecto de emprendimiento social que se llama Mexas, no sé si lo conoceréis, es una chica que hace guaraches, son una especie de calzado que se hace en México y tiene un impacto social total en comunidades mexicanas porque gran parte de los beneficios que se generan a la compañía van destinados a estas poblaciones. Pues eso evidentemente es un punto súper positivo. ¿Vale? Siempre y cuando, aunque no lo hayamos hecho, podamos acreditar en el medio y largo plazo que esto va a ocurrir, evidentemente el banco lo está evaluando. ¿Vale? Si nos vamos hacia la banca ética, por ejemplo, Triodos Bank, aunque ciertamente hubo ahí unas emisiones de notas de prensa delicadas, Triodos Bank es un banco que sí que realmente estaba muy en serio esto, ¿vale? Y aunque es un banco más pequeñito y que puede parecer más restrictivo a la hora de conceder financiación, sí que es cierto que mira muchos más aspectos sociales y ambientales que otras entidades. Y hablo de todo el abanico que tenemos en España. Triodos Bank, si realmente evalúa un proyecto, lo primero que pregunta es, ¿energías renovables? Sí, no. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Hacia dónde vas a destinar tus beneficios? ¿Hacia dónde van tus dividendos? Si es que los vas a generar, ¿vale? ¿De qué manera reviertes el territorio? Si tú ubicas en Galicia y estás en una población, oye, ¿cuál es el índice de esa población? Hablamos de 5.000 habitantes, 10.000 habitantes o 15.000 habitantes. Estas preguntas, o sea, son habituales, no, son obligatorias dentro de Triodos Bank. Dentro de otras entidades, bueno, pues dependerá muy mucho de quién esté en ese momento atendiendo la parte de riesgos. Pero sí que es cierto que cada vez más los bancos lo tienen en cuenta. Y lo que sí tengo clarísimo es que eso tiene que ir dentro de una memoria y dentro de un plan financiero que se presente, ¿no? Esa parte de sostenibilidad sí se evalúa. Es interesantísimo todo lo que nos estás explicando, lo estamos aprovechando mucho. Y la siguiente pregunta tiene que ver con ese proyecto de emprendimiento que contaste antes de la miel, cuando te fuiste en Navidades a Madrid y empezaste a hablar con todos los negocios que pudiste y luego en Barcelona para preguntarles por el tema. Preguntan aquí, Víctor dice, ¿crees que siendo las abejas tan importantes para el ecosistema, debería la Unión Europea lanzar una campaña de promoción de miel producida en Europa para tratar de aliviar la competencia desleal por parte de China, cuya miel suele estar presente en las que encontramos en los lineales de la mayor parte de grandes superficies? Qué pregunta tan delicada y tan interesante al mismo tiempo. Vale, bien es cierto que a día de hoy todavía no hay una regulación exacta sobre el etiquetado de la miel y otros productos alimenticios. Algo tan sencillo como explicar de dónde procede no se exige. Simplemente cuando pretendes llevar miel a un mercado europeo, se especifica o se exige que se indique si es de Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Pero no hablamos siquiera de la composición. Es decir, hoy día nos hacen analíticas fuera de las que yo puedo hacer de cara a mis clientes o a mí mismo para poder analizar la calidad de mi miel. Un supermercado no te pide realmente la composición de esa miel, simplemente te pide, oye, pues es un producto regulado, autorizado por la Unión Europea, tienes registro sanitario y tienes código de barras para poder venderlo en legales. Punto y se acabó. ¿Se debería hacer esto? Por supuestísimo. Más del 80% de los productos que nos comemos hoy día, directa o indirectamente, vienen de las abejas y de otros polinizadores.
Prácticamente no quedan abejas salvajes, entre comillas, en España porque, por triste que parezca, nos las hemos cargado. Quitando la zona norte de España, donde, entre comillas, se sigue respetando pues, una agricultura en ciertos puntos más regenerativa, si vamos hacia el mar de plástico, cogemos desde Madrid para abajo, pues los fitosanitarios y otros herbicidas están a la orden del día. Entonces, nos encontramos con un problema muy grave y os pongo un caso real que está ocurriendo en Andalucía, y es que Andalucía tiene un sector productivo agrícola inmenso que mueve más del 15% del PIB allí, y están polinizando ahora mismo invernaderos de tomate con abejorros importados de Alemania. O sea, compran colmenas de abejorros que se importan a Alemania para poder producir tomate, porque no hay una forma eficiente, sin los través de polinizadores, de poder producir ese tomate. Esto es heavy, ¿eh? Sí, claro. Entonces, ¿debería la Unión Tiene que Europea ver con apoyar la esto? flora también, con la Efectivamente. vegetación. Sí, esto lo podemos trasladar a un campo que vemos verde. Si evidentemente no hay abejas, las semillas, o en este caso las flores, no se polinizan y no se producen semillas, ¿no? Entonces, wow, creo que tenemos que actuar ya. Y se está actuando. No todo lo suficiente y, insisto, a nivel etiquetado todavía no existe una regulación clara, pero siempre lo digo, si vas a un supermercado y encuentras una miel que cuesta menos de 8 euros el kilo, no la compres. Eso no es miel. Eso está garantizado. Ni de Galicia, no hay que comprar. Sí, Vamos exactamente. con Sí. otra pregunta. A la hora Ok. de empezar un proyecto de emprendimiento con una capacidad de inversión inicial baja, ¿es posible realmente hacer que tu marca lleve la etiqueta sostenible? ¿Es cierto que lo sostenible es caro a corto plazo? Bien, muy buena pregunta. Cuando hablamos de etiqueta sostenible, yo huyo o procuro marcar un señal de alerta delante de los estándares, ¿no? Si nos llena la boca y vamos a un supermercado o a una tienda de ropa o a muchísimos otros tipos de centros de consumo donde vemos un montón de etiquetas, vegano, no vegano, healthy, eco-friendly. Hey, un momento, o sea, primero creamos realmente cómo queremos construir nuestra marca, definamos nuestros valores y luego veremos si existe algún sello que me pueda apoyar. Pero lo que están haciendo muchas empresas, que es un greenwashing de libro, que es voy a intentar encajar dentro del sello para que luego alguien me lo evalúe, yo pague por esa evaluadora que me autoevalúa y luego lo ponga, dice muy poco de una empresa, ¿no? Entonces, ¿es posible hacerlo sostenible? Sí, hay que demostrarlo, hay que contarlo y si puede medirlo y acreditarlo, hazlo. Pero por ese orden, primero hay que hacerlo. Entonces, respondiendo a la primera fase, sí, se puede hacer una empresa sostenible desde cero. Segundo, ¿es más caro? No tiene por qué. Os pongo, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo tenía dos opciones cuando arranqué, intento llevarlo a casos prácticos y reales, ¿no? Yo cuando arranqué tenía dos posibilidades. La primera de ellas era poder producir mi miel en envases de plástico, no iba con mi filosofía. Y la segunda, en esa misma línea, era poder hacer una etiqueta de plástico, no iba con mi filosofía. Decidí hacer un envase retornable con etiqueta de papel. Resulta que el papel es más económico, menos contaminante y aparte utilizo tinta vegetal que es más económica. Y el envase al ser retornable, reutilizo mis envases a través de un proceso de autoclave donde los esterilizo. Entonces, ¿un proyecto sostenible tiene que ser más caro? No tiene por qué. Pongamos por caso, cualquier empresa de distribución de e-commerce que se dedica a mover paquetería. Si cogemos un paquete de Amazon cuando nos llega a casa, la caja es de un tamaño, el paquete que viene dentro es de otro. No hay una optimización en los espacios. Y evidentemente una empresa de transporte nos va a cobrar más por ese uso del espacio. Si somos capaces de poder paquetizar nuestro proyecto en unidades físicas que se adecúen a la propia unidad, será más económico. Segundo, el cartón se paga en el mercado. El cartón es un producto que se puede vender en el mercado. Evidentemente, si es un producto de cartón alimentario, tiene un tratamiento, pero por ejemplo, el cartón se puede comercializar. Hay empresas como Kogami, que están en Santiago, que compran cartón. Con lo cual, ese residuo, o me refiero a cartón frente a plástico, ¿vale? Que no lo he dicho. Si genero plástico o genero cartón, cuando embalo algo, tiene sentido hacerlo en plástico porque es más económico. Es que el cartón sí, eso es un valor. Y hay una charla muy curiosa que se puede ver de Antonio Álvarez, antiguo director sostenible de Inditex, donde habla del índice de recuperación de cartones que genera Inditex para poder generarse un ahorro en sus costes de transporte. Con lo cual, hacer una empresa sostenible es más caro, no tiene por qué. Muy bien, queda clara la respuesta. Y te agradecemos esa concreción y sobre todo los ejemplos que estás poniendo porque nos hacemos una idea mucho más clara de las respuestas. Otro dice, hola Víctor, buena charla. Traslado mi pregunta. Primero te hace la pelota y luego mira, dice, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor error en todos estos años de emprendimiento? Te ha preparado el terreno. Yo te preguntaría también tu mayor acierto, porque seguro que has tenido muchos.
A ver. Mi mayor error creo que ha sido no equivocarme lo suficiente. Y esto voy a explicarlo. Insisto, cuando tienes una idea y no lo maduras lo suficiente, ¿cuál es el riesgo de equivocarte más? Vale, esto es tan sencillo como si hacemos un muestreo de la población española y decimos, oye, ¿a quién le gusta el fútbol? A cuantas más personas le preguntemos, más índice de acierto tendremos, ¿no? O al menos más fiabilidad en la muestra. Pues es lo mismo, cuando arrancas un proyecto y se lo preguntas a 3 personas, es que es maravilloso, arráncalo, jo, qué guay, la idea me encanta, yo te lo voy a comprar y tú lo haces. No, no. Pues eso fue mi mayor error. Cuando realmente arrancamos este proyecto de los drones y demás, se lo contamos a alguna gente y fue la bomba. Pero hasta que dimos con la tecla y dimos con las personas adecuadas, vimos que realmente nos estábamos equivocando. Y el grandísimo error hubiera sido invertir dinero en eso o pedir dinero a alguien, que es todavía peor, para que invirtiera en eso y no hacerlo bien. Yo creo que ese es mi mayor error. Segundo, el crear un proyecto y no dedicarle tiempo. Ese es un error garrafal. Arrancar un proyecto cuesta dinero, por supuesto, pero cuesta una cantidad de esfuerzo y de horas ingentes de trabajo que hoy día no soy capaz de cuantificar. Muchísimas horas. Uf. Si tenemos una idea y la queremos arrancar, hagámoslo de verdad, pero con pasión, con ganas y sin miedo a echarle horas. Si no vamos de frente y con esas metas, el proyecto no va a salir. Y no va a haber nadie que confíe en ti si tú mismo no haces eso. ¿Vale? Ya. Pero bueno, me quedo con tu frase de mi mayor error ha sido no equivocarme lo suficiente. Me he apuntado la frase. Vamos con otra. Dice, Fogar Consultores da servicio a empresas en fase de incubación, da servicio como aceleradora. ¿Invertís en esos proyectos además de asesorarlos, Víctor? Ok, eso se está dibujando y digo que sí. O sea, podemos esperar en los próximos 4 meses comentar algo sobre esto, pero sí, la idea no es solamente asesorar un proyecto, sino poder, en todo caso, poder apoyarle. Lo que nunca hacemos es exigirle dinero a un emprendedor, no tendría sentido. Nos buscamos la forma para poder darle apoyo económico a ese emprendedor, ¿vale? Propio o ajeno. Y las horas de trabajo que le tengo que dedicar yo o el equipo de trabajo de Fogar a ese proyecto, busquemos la manera de que alguien nos las pague. Segundo, invertimos en ese proyecto. De momento no está dentro de las métricas de Fogar invertir en proyectos participativos, pero bueno, esto nunca se sabe a futuro, podría ocurrir. Eso sí, una cosa muy clara es que dentro de Fogar Consultores atendemos proyectos del sector agroalimentario, de cualquier tipo, directa o indirectamente, pero que apliquen sobre ese sector, ¿ok? Y vamos a con la última, porque ya estamos fuera de tiempo, que ya llevamos más de una hora de charla. Y la última pregunta es muy interesante porque tiene que ver con una de las ideas que dijiste antes, de que para emprender tu idea debe de ir con los tiempos, ¿no? Ver un poco lo que propones tiene sentido con... Bueno, yo imagino que también cuando te planteas lo de los drones tiene que ver con el momento actual, todo tiene que ver con lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Hay que pensar en eso también, si tu idea tiene que ver con lo que ocurre. Y esta pregunta dice, para saber si es el momento o no, ¿cómo diferenciar una moda y algo que viene para quedarse? Muy interesante pregunta. Sí, y sustancialmente compleja de contestar. ¿Cómo diferenciar una moda o algo que venía para quedarse? Entendiendo realmente todo como un ecosistema, ¿no? Yo siempre digo que en una parte de mi vida fui visionario porque siempre he confiado en hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Simplemente porque me crié en el campo de una manera muy humilde y entendí que la naturaleza me aportaba algo, ¿no? Y siempre digo una cosa, no se puede conocer algo, o sea, perdón, no se puede cuidar algo si no se conoce. Pues creo que con las empresas pasa lo mismo, ¿no? Cuando alguien realmente tiene una idea y decide hacerlo por motivación, esa idea puede tener futuro. Si lo hace por moda, es mejor no aplicarlo, ¿no? Entonces, si quieres arrancar una idea, hazlo porque lo sientes, busca el sentido en el mercado y luego si a los 5 o 10 años o a los 3 meses cambia el mercado, eso puede ocurrir, por supuesto, porque no sabemos nunca qué va a ocurrir. Pero sí que es cierto que hay unas directrices que marcan la hoja de ruta, ¿no? Y la Unión Europea lo deja muy claro. Insisto, sostenibilidad e innovación han venido para quedarse, aplicadas a cualquier sector. Y ligado a esto aparece un nuevo concepto que es el kilómetro cero, que entra en juego, ¿no? Pero a todos los niveles, producción, industria, comercialización de servicios. ¿Y qué es el kilómetro cero, no? Pues yo creo que es una buena pregunta y sobre eso se va a construir, al menos las empresas del futuro, y las que ya vienen existiendo se van a modificar y van a pivotar hacia eso. O sea que, bueno, eso es Pues algo que va a ocurrir. Fuera de eso, pues el mercado dirá. está bien para conocer y entender lo que es la economía circular, el kilómetro cero y todo, pues visitar un
uno de los restaurantes de Fogardo Santiso. Tenemos que Cuando dejarlo aquí, queráis. pero ha sido un auténtico placer. Víctor Lama, director financiero del Grupo Santiso, del Grupo Fogar, ahora ya es Grupo Fogar, empezó como Fogardo Santiso. Hemos conocido hoy toda la historia, todo lo que hemos aprendido hoy de las finanzas sostenibles, de cómo emprender, de qué tener en cuenta para no equivocarse, de los proyectos que emprendiste tú. Ha sido realmente de provecho esta charla. Te lo agradecemos muchísimo y esperemos que también puedan seguir aprovechándolo. Esto va a quedar subido a internet, en la página web del Consejo Social lo podéis encontrar. Y de verdad que, Víctor, muchísimas gracias. No sé si tú te has Yo me explayado. siento Te quedan genial. muchas cosas por contar, seguro. Te queda mucho por contar, ¿no? Me imagino, pero bueno. Pues nada, gracias a todos y a todas por estar aquí. Y si alguna pregunta más queda por ahí, tenéis mi perfil en LinkedIn, Víctor Lama González, me podéis buscar, o a través del Consejo Social, hacerme llegar, que os procuraré ayudar todo lo que pueda. Vale, gracias Loreto y gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Víctor, y gracias a todos por estar ahí. Hasta una próxima charla del programa del Consejo Social. Adiós a todos. Buenas tardes.